pues estamos conectadas ya 13 personas. Creo que tenemos ahí, digamos que unos inconvenientes logísticos. Sin embargo, ya quedó publicado en el grupo de Facebook el número de la reunión, lo pasamos por los grupos de WhatsApp y por los grupos de Facebook de GWIN. Entonces, además, pues recordemos que esto queda grabado para que las personas que efectivamente quieran verlo más adelante puedan tenerlo. Igualmente, Jen hizo el anuncio esta mañana también, aprovecho para hacerlo ahorita, ya tenemos canal en YouTube, y entonces ahí va a estar todo con la información. ¡Qué bueno! Bueno, digamos que como estamos y ya nos hemos venido nosotros pues en las diferentes sesiones, recordar que estamos en nuestra quinta sesión. La idea es que por el chat pongamos nuevamente quiénes estamos, desde qué ciudad estamos, ya conocemos hasta los países, pero entonces esta vez incluyámosle ciudad y el GWIM en el que participamos. Digamos que lo vamos a ir poniendo ahí, un poco para que Carmela, que es hoy nuestra invitada, pueda ir sabiendo quiénes estamos. Entonces está Cecilia desde México. Belén desde Neuquén, Argentina, GWIM 63. Está Norma Munguía, GWIM 40, desde México también. Shirley Pasos, desde La Paz, Bolivia, GWIM 63. Norma Beltrán, desde Lima, Perú, GWIM 63. A ver. Está Carmela, por supuesto, desde Cusco, en Perú, de Institute Building, creo que es. Sí. Del 95. ¡Wow! Bueno, a ver, mientras tanto yo estoy viendo a Norma Sá, es Brasil, pero está radicada en Santiago de Chile. Está Rosario Terrones, que es GWIM 60 desde México. Está, a ver, Coralie, Argentina. Y también es del Institute Building 2000 y del coaching. Hola, Coralie. Está Raiza desde Venezuela en 2010. Barquisimeto. Barquisimeto. Ah, es que ahí quedó con una W, muy bien. Bueno, ¿quién me falta? Creo que ya los dije a todos. Está María Elena. Muchas gracias, María Elena. Y está Julia de, bueno, Perú, GWIM 63, y se conectó Ana Regina. Entonces, de nuevo, bienvenidas a todas. Hoy tenemos, como les mencionaba, nuestra quinta sesión. Nos acompaña Carmela. Carmela es exalumna de CETPA, activista feminista y miembro de la Red Nacional de Promoción de la Mujer desde hace 30 años, socióloga de formación con estudios de maestría y doctorado. Es docente universitaria de pregrado y posgrado, especialista en población y desarrollo y en género y desarrollo humano. Tiene 35 años de experiencia profesional en proyectos sociales de desarrollo, con experiencia laboral en el ámbito del sector público y privado, y es ex candidata al Congreso Nacional por el Cusco, al Parlamento Andino. Entonces, de nuevo, Carmela, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es muy grato estar con ustedes, gracias a la invitación también de poder participar en esta conversa. Yo más lo veía como conversa porque todos tenemos experiencias más, un poco de aprendizaje, porque gracias al canal de YouTube pude revisar todas las exposiciones anteriores, y que me parece que bueno que haya el canal, que me permite un poco, no pude estar en los otros, estuve solamente el miércoles pasado, porque bueno, tenía otras cosas los miércoles. Entonces, mira, ahora vamos a conversar y yo más bien después, la idea es que poner algunas ideas y luego conversar con ustedes en base a algunas preguntas, porque creo que este asunto del pensamiento estratégico es más conversarlo, porque en cada país o en cada lugar las nuevas ideas, que es el reto de
de generar cosas en esta nueva pandemia, entonces varían, ¿no? La idea de que el pensamiento estratégico, ya sabemos todas que es más, qué cosa pensamos y qué nuevas ideas, cuestiones creativas tenemos que pensar para estos nuevos retos que nos toca hablar ahora, el tema de la llamada nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que este pensamiento es la aplicación de esas nuevas ideas. ¿Qué podemos hacer frente al reto? Que, como ya decía Margarita la vez pasada, cuando hablaba sobre el liderazgo, de qué manera con estas ideas, con nuevas ideas, que el contexto nos obliga a pensar también cómo influimos en el entorno y cómo buscamos oportunidades. Creo que ese es el gran reto y eso es lo que es estratégico, es decir, qué es lo que podemos hacer y pensar con estos nuevos retos, ¿no? Esta nueva normalidad nos va a obligar a nuevas reglas de convivencia, ¿no? La tercera lámina, por favor. Hay unas nuevas reglas de convivencia entre las personas, nos obliga o nos ha obligado ya en esta plena pandemia a ser empáticos, a ser solidarios, a pensar en el otro, a la colaboración, al respeto, inclusive la mascarilla. Yo me acuerdo que hace tiempo en el Perú no veíamos raro a personas del Asia, japoneses, que siempre cuando estaban agripados andaban con mascarillas. Y nosotros nos reíamos y decía, bueno, ¿y por qué usa mascarilla por una gripe? Y es que es una expresión también de respeto al otro, de no contagiar, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a tener que aprender. Nuevas formas de cómo relacionarnos cerca y lejos, cerca porque nos comunicamos y lejos porque el tema de los 3 puntos de protección que ya se está hablando, el tema del lavado de manos, el tema de la distancia social y el tema del uso de la mascarilla, van a ser como las nuevas normas de protección. Pero esas 3 medidas de protección, ahora que estamos abriendo a las actividades económicas, y como unos dicen, bueno, ahora es sálvese quien pueda, ¿no? En países como el Perú, en que el nivel de informalidad es muy alta, eso que refleja también en determinados comportamientos de las personas, nos va a obligar a tener formas de cuidado y de autocuidado. Ya en la cuarentena nos ha obligado a tener nuevas formas de reunirnos. Y formas, como decía la compañera anterior en la anterior conversación que tuvimos, estas nuevas tecnologías la estamos aprendiendo, es un proceso también de aprendizaje, cosas que ya habían, lo que pasa que no la usábamos, ¿no? Y estamos usando. Ahora yo en mis clases, por ejemplo, tengo que usar el Google Meet, ver de qué manera hacemos, son nuevos retos para enseñar a los chicos y también nos encontramos con problemas de limitaciones al acceso. Igual nos pasa con las organizaciones de mujeres, ¿no? Bueno, y también esta nueva normalidad post-COVID nos va a obligar a tener nuevos y viejos temas en la agenda pública y particularmente en el tema de las mujeres. Viejos porque son temas que ya veníamos trabajando y nuevos de repente hacer mayores precisiones, porque esta pandemia nos ha desnudado a los países, particularmente el Perú y quizás América Latina, nos ha golpeado la cara el tema de las condiciones de desigualdad en general y también la situación de las mujeres, nos ha desnudado los sistemas críticos que tenemos en salud, en educación, ¿no? Entonces son temas viejos, pero que en las nuevas condiciones se convierten como en cosas de agenda, ¿no? Y también esos nuevos retos entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, que también les ha obligado a los gobiernos a acercarse más a la sociedad civil, ¿no? Bueno, y esos son un poco las grandes reglas de lo que la nueva normalidad, los que estamos saliendo muchas veces generan temores salir a la calle por el tema del posible contagio, ¿no?
En el caso, hay un contexto de las mujeres, un contexto, creo que en general en América Latina, de repente hay más especificidades y las compañeras que están acá podemos conversar ahora terminando esta primera introducción. Dije, cuando termine la cuarentena, las rutinas de trabajo, el estudio, las prácticas habituales, el relacionamiento afectivo de entre familias, amigos, vecinos, ¿no? Por ejemplo, ahora que Belén estaba con el mate, decía, uy, el mate se comparte, ¿no? Ahora, por ejemplo, habrá que pensar si cuándo se retomará esto o de repente ya no se va a retomar, ¿no? ¿No? Costumbres muy establecidas que quizás se van a ir para siempre, en algunos casos y en otros quizás no, ¿no? El comportamiento de las mujeres y de sus organizaciones se van a tener que transformar y a una velocidad sin precedentes. Este aprendizaje, por ejemplo, del Zoom, del Google Meet, del Jitsi Meet, que Jitsi, por ejemplo, estamos trabajando con esta aplicación para las mujeres regidoras que están en áreas rurales, que solamente pueden conectarse con celular. Zoom imposible, porque el peso del celular y qué sé yo, no pueden entrar a Zoom, no pueden entrar a otras aplicaciones, pero sí pueden entrar. Y entonces uno va buscando nuevas vías, ¿no? El tema de la situación económica y el empleo, en el caso de las mujeres es terrible. Ya se están produciendo estudios en el Perú de cómo las mujeres han sido más afectadas en sus empleos más que los hombres, por ejemplo, ¿no? Y en los sectores mujeres pobres, de todo ese sector informal, por ejemplo, han sido los sectores que han visto más afectados por la pandemia. Y como les decía, han perdido mayor proporción que los varones. En esto de la cuarentena, definitivamente ha habido un incremento del trabajo no remunerado, los niños no están yendo a clases, la carga familiar generado por esos patrones culturales y estereotipos han incrementado las tareas y aquellas mujeres que tienen todavía trabajo fijo y están haciendo teletrabajo, la carga es hasta triple, ¿no? Eso ya se están evidenciando en varias familias. Y el otro tema que se ha agudizado y que todos sabemos es el tema de la violencia. Terrible, eso, más aquí han habido más de 23.000 llamadas a la línea 100, han habido más de 226 violaciones a niñas. Y entonces, si la mujer vive con el agresor, ¿qué podemos esperar de esto? Evidentemente, ha continuado. O sea, eso ya se sabía, pero bueno, ha ayudado a poner esto en agenda, ¿no? En el tema de las organizaciones, y ahí luego quisiéramos conversar, ¿qué es lo que se viene configurando? Yo hablo de la realidad en el Perú. El gobierno, el Perú tiene una historia de los comedores populares, del primero y el segundo gobierno de Belaúnde, en que las mujeres se han organizado en comedores, cocinan para esto como una actividad de trabajo voluntario. Entonces, no ha habido mejor idea, hablo de Perú, de muy bien, los comedores, qué bien. Entonces hay que darles los cucharones, las ollas, implementarles con los EPP, que son los, protección, mascarilla, mandiles, guantes, etcétera, y comida y insumos para que sigan cocinando. O sea, estamos cargándoles sobre ellas el peso de la lucha contra el hambre, pero solo en las mujeres. Eso es algo que se tiene que replantear, porque en base a trabajo voluntario, ¿no? Eso es algo que se va viendo. La próxima lámina, por favor. Entonces, esto es un asunto que tenemos que preocuparnos para que desde las organizaciones de mujeres no sigamos permitiendo este tipo de trabajos voluntarios. ¿Por qué no hacerlos mixtos? ¿O por qué no convertirlos en microempresas? Que ese trabajo que ellas estén haciendo sea valorado y pagado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en el Perú. Se han dado fondos a los municipios para eso. Luego también nos ha obligado a conectarse, ya que no nos podíamos ver. Y esto ha sido, les diré,
nosotros hemos empezado la pandemia más o menos el 16 de marzo. Creo que a todas nos ha puesto en shock, porque recién empezamos a reaccionar, a usar el Zoom, a ver de qué manera nos conectamos, más o menos eso debe haber sido en abril, ¿no? Cuando la cuarentena se empieza a prolongar, ¿no? Y entonces, estas reuniones virtuales, el uso del Facebook, etcétera, ¿no? Pero sin embargo hay muchas dificultades porque no todas tienen acceso, muchas tienen ese celular que les llaman chanchitos, chiquitos, que no son smartphones, por ejemplo, donde no hay posibilidades y que a veces tienen que recargar con 3 soles, más o menos, 3.50, 4, que es como $1, ¿no? Entonces, para las mujeres más pobres, eso es casi, serán pues estas capacitaciones vía Zoom para ciertas mujeres, para ciertas organizaciones de mujeres, los sectores medios, pero los sectores más populares requieren de un tipo de ayuda para la conexión, ¿no? Y luego, también en este contexto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir las mujeres demandando celeridad en casos de violencia. Ahora estamos en pleno debate de la ley de paridad y alternancia y requieren medidas efectivas, ¿no? Yo creo que yo veo 3 grandes desafíos en esos nuevos escenarios. Uno, que tiene que ver de nuevas formas de organización y de cuidado de las mujeres en plena la pandemia post-COVID. El tema de uso intensivo quizás de las internet y de las nuevas tecnologías. Y lo otro tema que creo que deberíamos ir pensando son nuevas demandas de cumplimiento de nuestros derechos. Generalmente en algunos casos, no quiero generalizar, el tema de la violencia, que es un problema grave, pero creo que también esta pandemia ha descubierto el tema de nuestros sistemas precarios de salud, ¿no? Que nos afecta a nosotras y todas las enfermedades, muchas enfermedades han centrado en el COVID, pero hay otras demandas, por ejemplo, el tema de atención de cáncer, atención de otras enfermedades crónicas que se han dejado de atender y que se tienen que empezar a ver. O sea, hay necesidades más específicas y en eso Raiza conoce bien el tema de los enfermos de VIH y SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los nuevos retos y cómo en nuevas condiciones nuestras demandas deben ser puestas en agendas, ¿no? Y cuando decía viejos y nuevos temas, el anterior, por favor, la anterior lámina, nuevos y viejos temas, creo que no se ve, tiene que ver entonces con estas grandes, con estos aspectos, ¿no? Creo que se ha desconfigurado, porque hay otro gráfico ahí. Bueno, no importa. Tiene que ver, uno, que hay que reducir las barreras en las que permitan a las mujeres trabajar, ayudarles a mejorar su competitividad. Tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y también esas priorizaciones en agenda. Por ejemplo, en el rubro de nuevas formas de cuidado y organización, creo que hay que trabajar el tema del autocuidado, porque hay una pandemia. Ahí está, ya, sí. Entonces, nuevos y viejos temas, reducir las barreras para el trabajo femenino, usar las potencialidades de las nuevas tecnologías, actualizar y elevar las competencias de las mujeres, por ahí debe estar un poco la agenda con las propias especificidades, proteger el tema de la salud de trabajadoras independientes, particularmente en los países donde, como el Perú, tenemos el 70% del sector informal y en el sector informal la mayoría son mujeres, y el tema de crear fuentes de empleo para mujeres y jefas de familia. Son algunos de los temas que son los nuevos retos
que debemos ir mirando nuevas ideas para abordar estos aspectos. Y el tema de las nuevas formas de organización, uno tiene que ver con el autocuidado. Esta pandemia nos está obligando a tener más cuidado para nosotros. Te cuidas tú y te cuidas también tu familia, ¿no? Y eso va a obligar a no salir muy seguido y de estar en casa también hay que estar activas, ¿no? Y nuevas formas de organización en el territorio. Es decir, cómo nos volvemos a organizar. No nos vamos a poder ver, están prohibidas reuniones de menores, ni de 10, ahora aquí hoy día nos han dicho que están prohibidas las reuniones familiares y nosotros los latinos somos bien querendones. Entonces tenemos que ver formas, podemos reunirnos en un parque, dice que es bueno estar en áreas libres, ¿no? Habrá que ver cómo nos vamos a reunir, ¿no? Hay que pensar. El uso de aplicaciones de uso remoto, por ejemplo, como lo que nos estamos reuniéndonos, las redes, pero en eso de las redes, a ver, algunas conocemos, pero otras señoras, otras mujeres más del campo, las que trabajan con mujeres campesinas, o autoridades que son de áreas rurales, no manejan esto. Y entonces la radio ha venido a ser para nosotros un buen aliado para el tema de capacitaciones para gente que está muy al interior. El uso del teléfono también, para convocarlas, para reunirlas, para conversar, para saber cómo están, qué es de su vida, cómo está la familia, ¿no? Que antes no nos comunicábamos mucho, pero creo que ahora tenemos que usarlo más, ¿no? No vamos a tener reuniones presenciales por lo menos hasta diciembre, en un año, en 2 años, no sabemos. Y hay que pensar cómo, porque nosotras las personas, y particularmente las mujeres, nos gusta reunirnos, conversar. Entonces hay que mirar qué otras alternativas tenemos. O quizás reuniones con menos integrantes, porque dice que hasta 10 sí nos podemos reunir. Bueno, en el caso del Perú, ¿no? No sé cómo se está manejando en los otros países de América Latina. Y otro tema también, cómo nos enriquecemos también de la experiencia de los jóvenes. Creo que un gran reto, y sigue siendo un reto para las organizaciones de mujeres, incorporar a mujeres jóvenes, a varones también, que son aliados importantes en esta lucha, ¿no? Y usar y ver mecanismos que estos chicos son bien hábiles, bien creativos, ¿no? Y bueno, el uso de la tecnología ya la vez pasada, la amiga, creo que Rosario, nos conversaba, la próxima, por favor, de esto de las reuniones, de cómo acercarnos, hay que mantenernos seguros y también conectados, ¿no? El que no nos veamos no significa que no estemos conectados, entonces hay que buscar nuevas formas. Y bueno, yo termino ahí más bien para conversar entre todas, porque ustedes también deben tener algunas otras ideas, estas preguntas en estos nuevos contextos. Por favor, la próxima lámina. Y conversar sobre eso, creo, abrir el diálogo. ¿Cuáles creen que pueden ser los posibles escenarios para las mujeres organizadas? ¿Cómo se están modificando estos ámbitos de socialización familiar, barrial, los espacios públicos de interacción más amplia en cada país? ¿Cómo lo están viendo? ¿De qué manera las necesidades prioritarias de las mujeres en situación de vulnerabilidad afectan a las organizaciones de mujeres? La poca asistencia, la poca participación, particularmente en el caso de mujeres más de barrio, de sectores más pobres, ¿no? Los sectores medios tienen mayor facilidad, mayor acceso y se pueden reunir. Y el otro que tiene que ver con los viejos y nuevos temas de agenda, de política, de nuestra problemática específica, por la igualdad, puedan ser oportunidades en este contexto de post-COVID. Yo abro con esas 4 preguntas para poder conversar en esta media hora que tenemos y más bien intercambiar cómo está, por ejemplo, Raiza, que antes llevaba a personas con VIH-Sida
a la frontera, de repente eso ya no lo puede hacer. Yo creo que y qué cosas nuevas se están haciendo. Creo que este pensamiento estratégico varía en cada contexto. Creo que las líneas generales se han dado y creo que es la creatividad en cada país frente a estos elementos generales de ir pensando cosas nuevas. Ese es el gran reto. Viendo yo, quedo hasta ahí, más bien me gustaría que podamos conversar o hacer algunas preguntas, como quieran, tener media hora de diálogo. ¿Qué prefieres? ¿Que cada grupo conteste todas o que se divida, por ejemplo, en 5 grupos y un grupo se concentre en la 1, otro en la 2? Ah, bueno, también de repente, como se hizo la vez pasada, es más fácil de repente que se hagan 4 grupos con el número que estamos. Son 4 preguntas y darnos un pequeño tiempo, 5 minutos, para que luego conversemos, ¿no? No, creo que bastante más de los 5, ¿no? 8 o 10. ¿Cuántas somos? Porque son 5 personas en cada uno. ¿cuántas somos? 5 o 6 personas en cada grupo. Estamos 21 personas contándote, Carmela. Ah, 21. Entonces, más o menos 5 o 6, ¿no? En cada grupo, sí, podríamos. 5 y en uno más. Claro, usted, no sé cómo hace eso, yo no sé, por ejemplo. Eso lo hace Jennifer ahorita. Sí, yo voy a hacerlo. Pero Jennifer tiene la magia ahí. Podría ser unos 10 por lo menos, ¿no? 10 minutos. Entonces? Sí, luego conversamos, sí. Entonces, en cada grupo, creo que van a recibir una invitación que dice cuál número de grupo y eso sería la pregunta que ustedes van a contestar. ¿Sí? Exactamente. Okay, y ya. que cada grupo decida quién va a ser la persona que aporte los comentarios del grupo. En cada grupo se escoja al expositor de conclusiones. ¿Pueden poner la pregunta en el chat? Ya están en el chat. En el chat ya están. Ok. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. Como siempre, faltó tiempo. Siempre. Pero aquí ya estamos otra vez todas. Ahí está, Carmela. ¿Cómo les fue en sus grupos? Bien, hemos estado muy bien. Bueno, Carmela, no sé si empezamos por las preguntas, una a una. Sí, en el grupo 1 hemos quedado que es María Elena la que nos va a comentar lo que hablamos, sí. Empezamos el grupo 1. María Elena. Sí, ok. Muy bien, gracias. Nuestra pregunta está enfocada hacia cuáles son nuestros campos, los campos de acción que podemos tener en este momento las mujeres o que podemos diseñar las mujeres. Entonces, bueno, se comentó en relación a la experiencia de México, que, bueno, de alguna manera no se ha contado con todo el apoyo oficial que se debería de contar para las demandas que las mujeres tenemos en relación a los feminicidios. Entonces, el incremento de los feminicidios se ha incrementado. El gobierno dice que no existen, que no hay violencia, que, bueno, los únicos consejos que da es que nos portemos bien y que contemos ante 10 ante un posible ataque violento. Entonces, en ese sentido, bueno, yo les comentaba que ahora en nuestro país identificamos como varios tipos de feminismo, ¿no? Hay la gente joven, las mujeres jóvenes tienen ideas muchas veces que pueden estar en contra de lo que nosotros podríamos decir que era el feminismo tradicional. Sin embargo, sus ideas son muy innovadoras, están haciendo muchas cosas en favor de la gente joven, porque bueno, ya nosotros como que tenemos que ceder la estafeta a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones también siento yo que están trabajando mucho,
que están tratando de organizarse, y bueno, en ese sentido se comentó que hay nuevas organizaciones, por ejemplo, orientadas hacia la creación de los huertos familiares. Esa es una parte que en los últimos años se ha venido fomentando. Tenemos tianguis para el intercambio de productos naturales, y eso ha ayudado mucho a algunas personas, digamos, sobre todo en este momento que estamos teniendo problemas ya pues para tener acceso a la alimentación por la situación la crisis económica que ya comenzamos a vivir muchas familias. Eso también fue algo que se comentó, y creo que en un momento dado, bueno, también hay la oportunidad de poder acercarnos, sobre todo yo lo comento, acercarnos a la gente más joven, qué es lo que está, la gente que está en las universidades, qué es lo que está haciendo ahora, qué es lo que, digamos, en el momento en que tengamos nuevamente la oportunidad de reunirnos, qué es lo que vamos a poder, qué es lo que van a proponer ellas, qué es lo que van a proponer ellos, porque también en este momento también los hombres se están interesando por los movimientos de mujeres. Entonces, como que tendríamos que buscar esa parte de ese enlace entre unos y otros, y bueno, pasar toda la experiencia que estamos teniendo, que hemos tenido nosotras en los movimientos feministas, y que ellas tengan una forma más, como más accesible para poder llegar a la meta, ¿no? Porque bueno, se siente muy mal uno cuando el gobierno te dice que si ves que alguien te va a atacar, cuenta hasta 10. Entonces, bueno, todas las mujeres que hemos estado en situaciones de ese tipo, sabemos que no es contando hasta 10 como se soluciona el problema. Bueno, creo que eso fue todo. No sé, Carmen, si alguna de las compañeras quiere agregar algo más. Edita había agregado también el tema de los escenarios virtuales, de repente lo puede agregar. Sí, había dicho que... No escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Sí. Tengo problemas con el audio, un ratito, voy a cerrar aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, hablábamos como escenario, bueno, uno de los escenarios era efectivamente, ¿no?, este espacio virtual que de repente en diferentes niveles se puede preparar para el acceso garantía del acceso de las mujeres en un mayor número, y en una formación a distancia para las mujeres. Y otro aspecto que de alguna manera ya lo dijo María Elena, es esta relación intergeneracional, que es un escenario importante en este proceso también de acercamiento con la tecnología. Y el otro escenario que habíamos dicho también, que, bueno, en este caso en Perú, es que vamos a tener elecciones presidenciales y tendríamos que ver formas de cómo virtualmente las organizaciones puedan participar de estos momentos, ¿no? No sé si algo más es lo que yo tengo acá apuntado. Bueno, entonces le damos la palabra al grupo 2. ¿Quién va a exponer por parte del grupo 2? Democráticamente hemos dicho que Coralie. No tienes tu micrófono, Coralie. Estoy. Sí, porque tomé nota nada más, pero la pregunta es, a ver, ver el aspecto en la familia, el barrio, cómo se están modificando esos espacios y en espacios públicos también. Entonces, en el espacio familiar comentamos cómo tomamos conciencia de gente que por ahí de la familia no nos habíamos visto, y claro, cuando lo prohíben y llega la prohibición, tomamos nota y realmente empezamos a darnos cuenta a quién extrañamos y quién tenemos la necesidad de ver. Y esa necesidad con la cuarentena y el aislamiento social, que se hace largo o se da permiso y después vuelve porque hay contagios, que son experiencias que hay, cómo hay que realmente aguantar
lo presencial en el tema de la familia. Y después que agrego el cambio de roles, no es solo que la mujer tiene muchas, eso lo agrego yo, muchos roles agregados de trabajos, 2 o 3 trabajos. A veces hay familias en donde se está repartiendo el trabajo dentro de la familia, pero por ahí faltaría comunicar esto, cuáles son los nuevos roles, qué experiencias están viviendo los niños en cuanto a compartir las tareas, pero en cuanto a compartir el aislamiento y el silencio. Así que es como que tiene que haber mucha más comunicación de esto. En lo barrial se ve que son las mujeres las que salen nuevamente y continúan, ¿no? Cocinando, dando la primera respuesta a las organizaciones sociales, tanto de base o intermedias, son las primeras que ponen el cuerpo. Y después estamos por comentarlo en lo rural, todo lo que existía en cuanto a comunicación. Hay una gran desventaja en cuanto a las tecnologías de comunicación nuevas, pero todo lo que existe, sea el agente sanitario que va en camioneta, el caballo, el pie, se ha puesto a andar todo para que llegue o educación o comunicación o alimentación o lo que o hasta salud. Y en los espacios públicos, bueno, la brecha también se ve ahí, en cuanto a que mucho se soluciona con un Zoom sin pensar en qué porcentaje no llega. Y se nota muchísimo el miedo al contagio, a veces supera la solidaridad en los espacios públicos. En cuanto al miedo al vecino médico o enfermero, el miedo a esto, y se trata mal a la gente por ese tema. Entonces, en espacios públicos lo que vimos es la brecha de la desigualdad y se aumenta, y bueno, también que aparecen nuevos liderazgos de mujeres. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más. Perfecto, además muy sistemático. Bueno, entonces, por favor, el grupo 3, ¿de qué manera las necesidades prioritarias de las mujeres en situación de vulnerabilidad afectarán a las organizaciones de mujeres? Entonces, hablamos de algunas ideas, pero no se puede cambiar, tener consenso en tan poco tiempo. Entonces, como que reproduciendo un poco de lo que conversamos, levantóse la idea de como si era difícil organizar grupo de mujeres, mantener una formación, una capacitación, ahora que elas están con unas tareas de cuidado muy sobrepasadas, aún sería más difícil los encuentros. Esa es una de las dificultades que pensamos. La ausencia de rede para apoyar a las otras mujeres, como que quien cuida de los niños, que hace las tareas de casa, y otras tantas mujeres que siempre sabemos que las mujeres están rodeadas de otras mujeres para dar cuenta de sus hijos y otras personas que necesitan de cuidado, como adultos mayores. Entonces, la norma hablaba acerca de cortar ese círculo de mujeres. Entonces, teníamos como una red, un círculo pasando por la vida de estas mujeres. Esta pandemia se corta eso. Cuando se hace todo de una forma virtual, no es posible cuidar de los niños así, por ejemplo. Hablé un poco acerca de las organizaciones de mujeres. Yo acompaño una organización feminista en Chile y como tenía como un proceso de autogestión, se mantenían a través de encuentros de mujeres, como promovían diversos encuentros, como bingos, como fiestas, para mantener la organización, y ahora no se hay más. Se piensa en un aplicativo, alguna cosa así que pueda mantener. Hablamos de una cosa muy interesante que nos trae la Rosario acerca de las mujeres de más de 60 años, cómo hacer para adaptarse con todo nuevo que está llegando.
como no solamente la tecnología, mas desde el tiempo y horarios para ir al mercado, por ejemplo. Entonces, eso sería toda la necesidad de adaptarse de una forma muy veloz, muy al tiro. Y pensaba también acerca de la exigencia que tenemos de tener todos los encuentros virtuales y como si eso fuera una cosa muy fácil. Cuando hablamos de mujeres con baja autoestima, con mujeres con problemas de violencia y tantas otras cosas, la dificultad de mantenerse en una pantalla que será grabada, su voz, su cara, no siempre para nosotros hay día que no, a mí no me quiero que me miren. Entonces imagínate esa exigencia de los encuentros virtuales, como si fuera muy fácil y muy tranquilo estar ahí en una pantalla todo el tiempo. Entonces, ese es un general que hablamos acerca de las dificultades para las organizaciones y mantener esos encuentros y esas formaciones también. Bien, mis amigas ahí, si quieren completar, Shirley, Rosario, Norma. Sí, ya no nos dio tiempo de discutir más cosas, pero algo, por ejemplo, que se está viendo a nivel de organizaciones productoras acá en Bolivia, es que efectivamente se ha trasladado al tema virtual varias de las reuniones, incluso dentro de sus directivas, ¿no? De los que forman parte de la directiva de la organización. Y cada vez la participación de las mujeres es menor justamente por todos estos problemas de conectividad, horarios, etcétera. Entonces, si antes la participación de mujeres dentro de espacios de liderazgo en sus organizaciones ya era complicada, ahora con temas virtuales pues se complica mucho más, ¿no? Tiempo, acceso, las cosas que mencionaba Norma sobre el tema familiar y la autoestima. Entonces, son cosas que se están viviendo, las barreras o brechas tecnológicas que existen para acceder a capacitaciones. Es complicado, ¿no? Se está complicando mucho, al menos en zonas rurales, mantener la participación que ya se había logrado a nivel de diferentes estructuras. ¿Alguien más del grupo 3? Bueno, entonces, por favor, para el grupo 4, yo creo que Verónica, por mayoría de votos, ¿qué medidas de política y acción públicas específicas de las mujeres por la igualdad serán una oportunidad en el contexto? Bueno, también nos faltó mucho tiempo para discutir, pero lo que pudimos un poco analizar en la diversidad y en la igualdad de nuestros países es que realmente por el momento no hay políticas específicas pensadas ni en el tema económico ni en el tema laboral para las mujeres. Algo en el Ecuador, por ejemplo, tenemos algo de política específica para el tema de violencia de género porque se ha constituido el segundo problema de la pandemia. Por los altos índices que ya Carmela nos contaba, y también se hablaba de que realmente el tema del confinamiento ha aumentado los índices de violencia de género de forma muy elevada. También algo nos comentaba Carola de que en México a nivel de academia se están generando algunas políticas para el tema de economías sociales diferenciadas con género, que creemos que es importante, pero un tema que fue común y que nos preocupa a todos, obviamente, es que los gobiernos de este rato lamentablemente no están ocupados en políticas diferenciales hacia mujeres por el tema de la corrupción. O sea, lamentablemente este rato es un tema de sobrevivencia. Nos comentaba que en Perú, por ejemplo, el tema de la negociación del oxígeno, y que la gente se desespera y que busca oxígeno para poder vivir y que, sin embargo, las empresas y todo el tema es una corrupción marcada. En Ecuador, seguramente se sabrán las noticias, igual en Brasil, creo que en toda América Latina, lamentablemente, a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos las poblaciones en una cuestión de sobrevivencia humana, los gobiernos han aumentado sus niveles de corrupción y estamos metidos para mi modo de ver, caminando en lodo del que no podemos salir, ¿no? Porque se van aumentando toda la crisis económica, la pandemia, y este rato en mi país, por ejemplo, está de lado, pero lo que estamos viviendo es, lamentablemente, las mujeres con mayor gravedad, por todo lo que ustedes ya han comentado, somos las mujeres las que más estamos tratando de sobrellevar el tema económico, el tema laboral, el tema de salud, el tema de cuidado, el tema de protección, con una sobrecarga muy grande, y lamentablemente políticas este rato específicas no las tenemos, ¿no?
Algo nos decía Carola que en México también se ha podido elevar el tema de la ley de cuotas para el tema de cargos. Esas son algunas conquistas que las mujeres hemos tenido, pero que este rato, lamentablemente, en mi país, con el estado de excepción, ni siquiera podemos protestar. O sea, ni siquiera podemos salir las mujeres a protestar por cómo se está viviendo el tema de las políticas públicas de la pandemia. No sé, las compañeras, tal vez si algo se me pasa, pero yo creo que más o menos recogimos. Nos falta tiempo, yo creo que necesitamos una sesión de 30 minutos para poder desahogarnos. Sí, así es, darnos más tiempo. Bueno, Regina, Lavinia, ¿alguien más que quiera, Lali, comentar de ese grupo? Bueno, parece que ninguna. Yo creo que estuvo muy completa la reseña de Verónica. En realidad, lo que voy a decir más bien es que nos faltó tiempo. No habíamos hablado de México cuando quedaba un minuto. Entonces, el gobierno actual en México tiene muchas cosas cuestionables, pero creo que una que sí le podríamos reconocer es que hay menos corrupción que en otros periodos. El problema es que se está yendo todo para la pandemia. Entonces, como decimos aquí, si no es Chana, es Juana, ¿no? Sí, mucho de lo que se está recortando de presupuestos de dependencias y entidades es para la pandemia. Entonces, unos países por corrupción, otros por atención a la situación actual, la verdad es que hay poco para políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar. Yo alevosamente hablé de más de lo que se había dicho en el grupo. Yo creo que un poco para ir recogiendo las ideas de los 4 grupos, es importante, creo que partir, digamos, del tema particular que Carmela nos está, digamos que compartiendo, y es el pensamiento estratégico para adaptar nuestras organizaciones a la nueva normalidad y cómo esto finalmente hace parte de un hilo conductor de lo que habíamos hablado las semanas anteriores. Que no se desliga, digamos, de esos aspectos tecnológicos, esas nuevas formas de organización, y que finalmente también, Carmela lo decía al comienzo, de cómo generábamos nuevas prácticas de sociabilidad y solidaridad, en términos del respeto por el otro, no solamente lo que hago por mi autocuidado, que lo vimos en la segunda sesión, sino cómo empiezo a generar nuevas formas y nuevos mecanismos para compartir con los otros tanto mis necesidades como mis preocupaciones, y efectivamente despertar nuevos liderazgos. Yo creo que particularmente las organizaciones, de alguna manera, lo decíamos en nuestro grupo y lo decía especialmente Belén, son quienes conocen los territorios y quienes conocen de primera mano las necesidades, y son aquellas que deberían poner en la agenda pública esas necesidades, esas prioridades. No solamente, digamos que en términos de pandemia, de salud, de educación, sino lo están diciendo aquí, es en temas de género, de lo que las mujeres necesitamos en términos de política pública. Volver, digamos, a redefinir esa agenda pública en el marco de la nueva normalidad. Están sin palabras hoy, están... Nos faltó tiempo para discutir. Bueno, sí, yo creo que en los grupos hemos visto un poco el diagnóstico que nos va, que son los retos a futuro, nuevas salidas, por ejemplo, lo que decía María Elena o Cecilia, como el tema del el sembrar plantitas en tu casa, el volver a esas labores, a la horticultura en las ciudades, permite también un mecanismo de poder
articular esfuerzos de mujeres. Creo que se abren oportunidades, uno tiene que ver con esos trabajos, los nuevos puentes, como decía Marielena, con los nuevos feminismos, con la gente joven. El otro reto, que hablaba Edith, el tema de la capacitación, que también puede ayudar a articular esfuerzos desde la vía virtual de un sector de mujeres que tienen acceso, porque hay un gran sector de mujeres, fundamentalmente en el área rural, que no hay acceso, y habrá que imaginarse, o como decía Coralie, cómo se usa el caballo, se usa todos los mecanismos para poder llegar, articularse. Creo que esos son los retos de ir pensando cosas nuevas con esas limitaciones, no sé hasta qué llamar limitaciones de esta llamada nueva normalidad, que no te va a permitir mucho acercamiento al otro, que no va a haber esas reuniones que antes teníamos, y tendremos que ver de cómo somos empáticos frente a los otros, frente a la tecnología, que no todos los tenemos, y cómo también acercar a otras mujeres, como decía una compañera, cómo la vamos a poner verse en la pantalla. Mucha tiene que ver con el tema de la autoestima, del autocuidado, los temores de mujeres de hablar en público, y eso puede ahuyentar. Yo creo que nos plantea una serie de escenarios posibles donde las organizaciones de mujeres tenemos que ser muy creativas para ver cómo seguimos articulándonos. Y en el tema de la agenda pública, definitivamente no puede ser todo la pandemia. La pandemia tiene efectos en las mujeres. Una cosa es el empleo, por ejemplo. El otro tema es la salud específicas con el tema del enfoque de género, mirar nuestras necesidades, y creo que sí nos falta hacer precisiones concretas de nuestras demandas, ¿no? O sea, también esto genera oportunidades. Bueno, para mí ha sido enriquecedor conversar y volver a escuchar a las compañeras, y creo que estos cursos, y ojalá que, bueno, el 8 nos toca Coralie, y bueno, se pueda ampliar también con otros temas que podamos ir viendo, ¿no? Ese es un buen ejercicio de aprendizaje, de un intercambio de aprendizaje de nuevas ideas. Muchas gracias más bien por la oportunidad de poder estar con ustedes ahora. Muchas gracias a ti, Carmela. Un aplauso gigante. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Carmela. Bueno, antes de que se vayan, por favor, enciendan su cámara para que tomemos la foto del recuerdo. Y mientras lo hacen, aprovecho, muchas veces hablamos de los que tienen acceso y no tienen, que fue de lo último que dijo Carmela. Pero aquí, ahorita, 8 de las 22 teníamos apagada la cámara. Eso no es a nuestra edad la trampa que comentábamos de los alumnos. Es más bien el problema de que nuestro internet es limitado. Claro. Y entonces empezamos a oír mal lo que están diciendo, y es algo que habría que tomar también en cuenta, ¿no? Sí, es muy notorio, ciudad, rural, tienen acceso, no tienen, pero y luego los que tenemos muy limitados es otro punto. También, que a veces incluso limita para comunicarte, porque se tarda tanto para poner el video o para poner la señal, que ya creyeron que ya nadie iba a participar, ¿no? Bien, faltarían quería agregar, no cambiaron. ¿Mande? Que Carmela mencionó que es el 8, pero es el 1 de julio, el próximo miércoles. Ah, porque a mí me llegó como 8 de julio. Eso hay que corregir. Sí, hay un problema con Facebook y el mensaje, pero la próxima sesión es dentro de 8 días con Coralie, y ya tenemos una extra para el 8 de julio. Si alguna de ustedes aparte tiene ya algún tema trabajado que quiera compartir, pues nos lo pueden sugerir, ya sea a nuestras queridas compañeras de WLI, Ketty y Jennifer, o a Carolina y a mí, para que coordinemos añadirlas en estas pláticas, ¿no?
O sea, realmente Coralie era originalmente la última, pero ya hay una más. Ya hay una más. No te vamos a dejar cerrar con broche de oro. No, es que no, quería mencionar que no lo voy a dar sola porque no soy una genia en tecnología, y sí invité a una amiga muy experta, María Eugenia Bertossi, que está liderando la innovación en mi organización. Así que ese es un desafío por un lado, y por el otro lado, yo quisiera, esto es muy mío, que de a poquito vayamos haciendo un giro en estas reuniones hacia la solidaridad interna, o sea, hacia el accionar entre nosotras. ¿Qué podemos hacer nosotras como organización? No solo hacia nuestras organizaciones. Vamos aprendiendo, vamos conversando, cositas se nos van uniendo. Entonces, mi gran pregunta es, ¿qué podríamos ir haciendo entre nosotros para darnos una mano? ¿Hacemos subgrupos de trabajo? ¿Hacemos advocacy, políticas públicas? ¿Quién les interesa? Hay mucho que se puede hacer y todavía no lo tengo claro, pero si el bichito empieza a trabajar, no solo escucharnos, sino ya empezar a organizarnos y ver qué se puede hacer con estas mismas reuniones. Es el desafío. Buena idea, ese será el próximo tema. Bueno. Por ahí. Pero bueno, el tema de la tecnología, como cuando charlemos en grupos, es ir tirando para ese lado también. Pero bueno, ahí le damos. A ver, sí. Bueno, solamente como para finalizar, avisos parroquiales. Entonces, lo primero es que recuerden que ya tenemos canal de YouTube. Por ahí están preguntando que cómo hacían para ver las sesiones. Lo segundo, tenemos el Google Drive, donde están las presentaciones. Y efectivamente, si alguna tiene más recursos o lecturas o herramientas que podamos compartir, creo que ahí las vamos a poder alojar y poder efectivamente compartirlas y difundirlas. Y como lo estaba diciendo Carola, entonces recuerden que el link siempre va a ser el mismo para las reuniones. Entonces dentro de 8 días vamos a estar en el mismo link. Y dentro de 15 días va a estar con nosotros también Norma, digamos que con una sesión adicional. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas por su participación. Gracias. Nos tomamos la foto. A ver, sonrían, por favor. Yo ya la tomé y la mandé a Redmoa. A ver, otra. Ya la mandé a otra. Sí, pero ahorita toma otra, Carolina. Listo, muy bien. Gracias, hasta chicas. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Carmela, excelente. Muy bien, Gracias. Gracias y saludos para todas. Ya, chao. Saludos para todas. Chicas, Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Saludos. Chao. Gracias, Chao, Jenny, Ketty, Ketty. chao. Bye.